La estructura semántica. La estructura semántica se refiere a la organización y relación de palabras, frases o elementos lingüísticos en una oración o texto para expresar el significado. Estos son estructuras fundamentales para la comprensión y la comunicación efectiva en el lenguaje. La comunicación infantil nunca comunica estructura semántica. ¿Por qué? Porque nunca expone pensamientos ligados entre sí, salvo cadenas de acontecimientos. Un claro ejemplo es porque se utiliza demasiadas veces la conjunción y. Un ejemplo, y mi mamá tenía razón, y mi mamá me llevó al parque, y mi mamá me compró helados. Una de las características interesantes del lenguaje oral y escrito es el fenómeno de la redundancia. Vamos a tratarlo con un ejemplo. Volvemos a repetir la misma frase. Una de las características interesantes del lenguaje oral y escrito es el fenómeno de la redundancia. Si nosotros eliminamos la redundancia del texto, quedaría de la siguiente forma. La redundancia es característica del lenguaje. Ahora, si nosotros eliminamos aún más la redundancia de este texto, quedaría así. El lenguaje es redundante. En la redundancia, el lector se encuentra continuamente con ideas secundarias, las cuales oscurecen las ideas principales, se hace más difícil desentrañarlas y durante la lectura terciaria, el lector debe precisamente descubrir cuáles son las proposiciones esenciales de este texto. La función de limpieza ideativa se denomina extraer macroposiciones. ¿Esto con qué fin? Consiste en separar las ideas principales de los pensamientos e ideas accesorias o complementarias. Entonces, ¿qué son las macroposiciones? Son verdaderas y desnudas proposiciones del cuerpo del relato. Estructura semántica terciaria. Es el sistema de las macroproposiciones. ¿Qué son macroproposiciones? Pensamientos esenciales del texto o ideas claras. Existen relaciones lógico-semánticas en los textos, tales como casuales, temporales, lógicas, deductivas e inductivas. Hay tres operaciones terciarias principales que son: primero, extraer macroproposiciones; segundo, inferir la estructura semántica; y tercero, modelar. Uno de los ejemplos claros que podemos manifestar es el ejemplo de la historia de las matemáticas, de contando con los dedos a las máquinas. Aquí, como vemos en el texto, podemos descifrar en 6 frases. En cada frase estamos explicando la decodificación de cada momento. De allí podemos sacar proposiciones. La proposición número 1 del texto sería: el hombre se vio a la necesidad de contar. La segunda sería: necesitaba un instrumento que le ayudara a sus cálculos. La tercera, donde el hombre primitivo contaba con los dedos. El cuarto, el hombre primitivo contaba con las piedrecillas. El quinto, utilizó marcas y señales en los hombres primitivos, como ellos cazaban y hacían sus numeritos en las piedras. El número 6 ya mencionan el invento del ábaco. El número 7, ya el ábaco fue un gran invento. El número 8, el ábaco surgió en el lejano oriente. El número 9, el ábaco posibilitó realizar varias operaciones como la suma y la resta. Y el número 10, un calculista en los años 1940 ganó a las computadoras. Hablamos de la modelación, que es la fase en el almacenamiento de la información semántica en memoria a largo plazo. Acá mencionaban en el libro, en el capítulo, que unos escritores, cuando realizan sus opiniones o escritos, deben revisarlas una y otra vez, calificando su escrito por horas y horas en el trabajo hasta llegar a culminar sus ideas claras. Es necesario, para el proceso de extraer la estructura semántica, un apoyo de la memoria de manera gráfica, como se menciona en esta diapositiva, para almacenarlo y que pueda ser recuperado, lo que se llama conocimiento recuperable. Cuando se necesite, la memoria lo recuperará y así se podrá recordar lo que nosotros hemos entendido. Mecanismos de la decodificación terciaria. Está dividida en 3 fases: extraer macroproposiciones, descubrir la estructura semántica y modelar la estructura. La decodificación terciaria se relaciona con la acción humana de leer. Para llegar hasta este punto es necesario desarrollar habilidades previas, como realizar procesos microestructurales que permitan llegar hasta la acción humana de leer. Es muy similar a la construcción de un texto que tenga coherencia y cohesión textual. Para llegar hasta este punto, primero se han desarrollado otros procesos menores, como la decodificación primaria y la secundaria,
que nos han permitido desarrollar habilidades que ahora en conjunto nos permiten lograr el objetivo planteado. En conclusión, es el último proceso que se desarrolla, es decir, la lectura, pero va más allá de leer. Involucra el hecho de comprender el párrafo que se lee mediante la comprensión global del texto, por medio del resumen o el uso de distintas estructuras semánticas como mapas conceptuales, mapas mentales o mentefactos, etc.